Y de nuevo en Triana y tertulia de Ricardo Peñate. Ricardo, buenos días. Buenos días, señor Varela, ¿cómo estamos? Muy bien. Sobre todo entusiasmado porque tenemos también hoy un magnífico escritor. Y además amigo y además médico. Hombre, claro, y una excelente persona. Él viene, José Javier Ruiz, viene a presentar su libro Callejeos por Triana, que creo que va a ser un libro maravilloso y que creo que merece la pena de tenerlo cuando haga su presentación, que va a ser en breve, ¿no? Entonces yo desde aquí mando un saludo a toda la gente de Triana para que consigan el libro el día de la presentación, porque merece la pena y van a poder en el libro leer cosas que están muy olvidadas, pero que son de una calidad enorme para la gente de Triana, que sepan que existió todo ese tipo de cosas, ¿no? Como lo que ha comentado del polvorín que hubo, que estalló en el 1700, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces merece la pena tener ese libro. Pues empezamos, Ricardo. Pues muy bien. Bien, y de nuevo en Triana y invitado. Hoy un entrañable amigo nuestro, un magnífico escritor, que es don José Javier Ruiz, y además un excelente pediatra. José, buenos días. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, hoy, aparte de habernos visto el otro día en los premios de COSI, que estuvimos entregándolos a las familias hebreas de Becerril, ya comentamos que estaba ya próximo a salir un próximo parto, en este caso literario, que es la segunda parte de Callejeos por Triana. Pues sí, Carlos, tengo la satisfacción de haber cumplido el compromiso que me hice yo mismo con el barrio de Triana de completar esta segunda parte de mis callejeos. Tú sabes que hace ya 4 años comencé una labor que me ha entusiasmado y que me ha ocupado todo mi tiempo libre, que es escribir Callejeos por Sevilla. Intentar transmitir o pasar a un librito pequeño, un librito de bolsillo que sea fácil de llevar, un itinerario por los diferentes barrios de la ciudad. Hasta que me di cuenta que tenía que cruzar el río y, bueno, de alguna forma pasar a la orilla derecha del Guadalquivir y contar lo que yo iba viendo mientras callejeaba. Lo que pasa es que me encontré con un barrio con tantísimo que contar, con tantísimo que andar, que no pude hacerlo en un solo volumen. Entonces tuve que dividirlo en 2 partes. Al año pasado tuvimos la posibilidad de presentar la primera parte de Callejeos por Triana, que fue un itinerario empezando en el puente y cogiendo por la calle Castilla hacia el Cachorro y vuelta, podríamos decir que la zona norte de Triana, con toda la historia de alfarería que en ella me fui encontrando, toda la historia de las soleares, del Surraque, todos los personajes maravillosos que Triana tiene y que atesora, esperando solamente que alguien sea capaz de encontrarlo. Pero me quedó mucha Triana que contar, y esto es lo que ahora hemos conseguido plasmar en esta segunda parte, que próximamente presentaremos, si Dios quiere, después de las Navidades. Cuando te pones a hacer el Callejeo por Triana, lo que me acuerdo es que no hay una sola calle que no tenga un referente, no hay una sola calle que no tenga un personaje, no hay casi ninguna calle que no tenga una placa conmemorativa, o ya fue por el diluvio universal, fue por la riada, sí, o fue porque nació allí alguien. Sí, en Sevilla en general te vas encontrando muchísimas referencias a acontecimientos, muchas veces incluso los mismos nombres de las calles te los recuerdan, o personajes que en ellas pues vivieron o murieron. Pero eso se multiplica por el infinito cuando cruzas a Triana y te das un paseo por sus calles. Efectivamente, Triana tiene la habilidad, o ha tenido la habilidad, sus vecinos, también las autoridades, de querer plasmar en las paredes lo que ha ido ocurriendo en cada sitio. Y eso para el paseante, para el que callejea, es una gran ventaja, porque sin casi esfuerzo ninguno vas aprendiendo los acontecimientos y los personajes que han ido ocurriendo en esos sitios. Y eso ocurre en este libro también. Sabemos cómo llegar a través de los callejeros. Callejeros normalmente que hay en Triana y ahí en Sevilla. Pero tú nos llevas por la parte literaria de qué ocurrió en ese lugar, en esa calle. Claro, yo he tenido, no sé si decir la habilidad o la ocurrencia de contar con muchísimos colaboradores. El otro día estuve haciendo un pequeño recuento. Y debo decirlo también, porque ellos son parte también del libro. Claro que sí, personas que ya no están, sí, historiadores de la antigüedad y personas que actualmente existen, sobre todo muchos vecinos que han tenido la habilidad o la ocurrencia de transcribir sus recuerdos, la mayoría en blogs de internet y muchos otros en libros publicados, que yo he ido recopilando y de alguna forma seleccionando párrafos que aparecen en mi libro, y así podemos decir que es un libro que está hecho por muchísimos escritores, no solo por mí. La próxima vez que
digamos, la vocación de vernos, te voy a traer un amigo mío que se llama Paco Chaparro. Paco Chaparro es uno de los grandes ceramistas de Sevilla, un escultor extraordinario. Además de ser amigo, ya la casualidad de que él estuvo trabajando con los mensajes. O sea, fíjate qué historia que es, pero pues tendría mucho que contarnos. En vivo, Claro. en primera voz, y además sin novelar. Desde cómo se ponían las mujeres en un lado, cómo se ponían los hombres en otro, a qué hora salían, a qué hora tomaban la cerveza, a qué hora tomaban el tinto. Bueno, es una auténtica historia de este mundo, intramundo, porque no se sabe nada. Pues eso es lo que yo he pretendido en este libro plasmar, intentando recopilar recuerdos de muchísimos vecinos. Incluso, fíjate tú, como anécdota te diría que he transcrito la receta de un dulce navideño muy típico de Triana, que es la tortera. Yo, que no soy de Triana, no lo había escuchado nunca. Todos los trianeros de una cierta edad pues se acuerdan cuando pequeños que sus madres hacían las torteras, que es un dulce de Navidad, y que la mayoría de ellas la elaboraban en sus casas y después por las calles tenían que trasladarlas en bandejas a los hornos de las panaderías a que se las hornearan. Fíjate tú qué cosa más bonita y más curiosa. Bueno, pues lo encontré y lo he transcrito en mi libro. Lo que te quiero decir es que hasta incluso una receta de un dulce trianero antiguo aparecen en él. La verdad es que este libro, tengo que admitir que está apadrinado por un trianero que todos conocemos y que de alguna forma me ha guiado, que es Ángel Vela Nieto. Y él, al principio, cuando yo le pedí consejo, él me dijo una cosa muy importante que he tenido en cuenta, y es que no contara solo la historia de los sitios o de las calles, sino que recordara a los personajes, a las personas. Es decir, que le diera un toque de humanidad al libro. Y creo que se me quedó muy grabado de tal forma que sí, que hay montones de personajes que podemos recordar, ya algunos fallecidos, y que quedarán un poquito para la posteridad en este libro, Carlos, y es de lo que más orgulloso me siento. Fíjate, yo tengo la oportunidad a lo largo de estos 2 años que llevo ya prácticamente aquí en Triana, creo que estaba en deuda con Triana. Yo no sé por qué, porque yo soy de la calle Feria, soy un macareno de pro, pero sin embargo, desde novio, yo venía con mi novia diariamente a Triana. O sea, como algo, como un norte magnético. Porque te engancha, que a mí me llevaba directamente, ir de la calle Feria, iba por la calle Puente Peñón, calle Puente Peñón, salíamos directamente allí a la Plaza del Pan, la Plaza del Pan cogíamos adelante hasta llegar a Triana, ¿no? Y íbamos a lavar puerto, y entonces yo allí me tomaba un Coca-Cola, yo un Fanta, y mi mujer tomaba un Coca-Cola, y la peseta que no sobraba, que me daba mi abuela todos los días, las 25 pesetas, era para una moña de jazmines. Y nos veíamos. Y creo que había una deuda de un sevillano con Triana, porque yo voy a decir, no, mira, a Triana hay que venir, hay que sentarse en la calle San Jacinto por lo menos un mes. Y entonces empieza uno a ser parte del pueblo. Sí. Y entonces empieza uno a reconocer gente. Venir a Triana, irse, es como ir a Nueva York y dar una vuelta por la Quinta Avenida. Pues eso no significa que tú seas neoyorquino, ¿no? Claro, no, y es verdad que tienes que vivir Triana. El Triana no es fácil vivirla. Está teniendo un problema que toda Sevilla tiene, que es el turismo, incluso el exceso de turismo. Y entonces, con esto enlazo con la segunda parte de mis callejeos, porque tú no sabes la de Triana que yo he descubierto escribiendo mi libro. Mira, la primera parte de mi libro comenzaba: para entrar en Triana hay que entrar por el puente y andando. Bueno, pues esta segunda parte comienza de la siguiente forma: no solo se entra a Triana por el puente. Con eso lo que te quiero decir, que es una Triana oculta, una Triana, podemos llamarle extrarradio, que casi está siendo la que conserve la verdadera esencia de Triana. Y me estoy refiriendo a lo que ahora se le ha dado en llamar la Triana exterior. Mi segunda parte de Callejeos por Triana empieza en el barrio León, Carlos. En la portada llevará a la Virgen Milagrosa. Mi primer libro, o la primera parte de Callejeos por Triana, llevaba en su portada a Juan Belmonte, la estatua que está al lado del puente en el Alto Blanco. Perfecto, porque consideré que al entrar por ahí era un símbolo. Bueno, pues que sepas que mi segunda parte, el símbolo es la estatua que está en la plaza de la iglesia de San Gonzalo, perdona, donde oculta casi debajo del arbolado aparece una estatua de la Virgen Milagrosa. Bueno, pues he querido que esa sea mi portada, porque en Triana no solo se entra por el puente, entonces hay que descubrir el barrio León, el Tardón, el barrio Voluntad, la dársena nueva y la dársena vieja.
todos esos recuerdos que tantísimos trianeros tienen y que casi ningún sevillano conoce, porque no es la Triana turística, no es el Altozano, no es San Jorge. Bueno, pues yo he querido resaltarla y de alguna forma reivindicar que esa es la Triana que ahora mismo está manteniendo la esencia del trianero. Yo creo que es un defecto, más bien es un peaje que tenemos que pagar los sevillanos. En nuestra industria es el turismo y pues los negocios, la peatonalización muchas veces de las calles va casi en función del turismo, pero que hay que descubrir esa otra Triana. Fíjate que estamos hablando de tu libro de segunda parte en Triana y ahora seguiremos hablando de él, pero a lo largo de toda esta entrevista que he ido haciendo, transversales totalmente, desde el Boina, que es un simple albañil de Triana, pero que ha fiado casi a todas las casas en los arreglos de los cuartos de baño, de las cocinas, porque eso me parece muy fácil, pero que el tiempo no había dinero, claro. Y había que pagarlo a ditos. Entonces luego él fue un adelantado de la época, ¿no? de las constructoras. Y entonces nos vino aquí explicándonos todas las cosas, hasta médicos, abogados, catedráticos, pintores, escultores, poetas, comerciantes. Antonio, por ejemplo, el de la joyería, ¿no? Nos puede explicar el mejor relojero de Triana, que cómo el reloj se tuvo que hacer de nuevo y cómo se cogió la maquinaria, de dónde vino. Es una historia, o sea, me refiero, ya no solamente es la joya que haga. Si te vas al Huelva, pues te puede cantar un fandango en cualquier lado. Y vive justamente en la plaza de Triana, le dejan una cuartelada, se pone allá abajo, duerme, se lava, la mujer le lava la ropa, o sea, él llega, la mete en una bolsa y la que quiere se lo lava y se lo devuelve otra vez. O sea, hay formas de vivir aquí en Triana muy especiales, ¿no? Y eso es lo que hay que descubrir, y para eso no tiene más remedio que ponerte unos zapatos cómodos y echarte a la calle, Carlos. Y eso es un poquito la idea de mi libro, guiar un poquito al que entra en Triana por un itinerario, bueno, que yo considero que es el más interesante desde el punto de vista de tantísimos acontecimientos que han ido pasando por sus calles. Vamos a pasear contigo. ¿Dónde empezamos el segundo libro? En Casa Casimiro. En Casa Casimiro. Así de claro te lo digo. Es decir, yo una institución en Triana. Cito al paseante en Casa Casimiro, en la avenida de Coria, enfrente del asilo de Viejecito, al lado de la Torrecilla. Y recuerdo toda la historia que ese sitio tiene, Carlos. ¿Qué pasó allí al de Rasgo? Hombre, pues lo primero que te voy a decir es que justo donde está ahora la residencia de Viejecito, fue un gran cementerio, fue una gran fosa común que tuvieron que hacer en el año 1800 para enterrar... La peste, ¿no? No, la fiebre amarilla. La fiebre amarilla. Fue una epidemia de fiebre amarilla que sufrió toda la ciudad, no solo evidentemente Triana, y el hoyo, le llamaban el hoyo de los muertos, precisamente al solar, al gran solar, donde después con el paso del tiempo se construyó la residencia de ancianos que hay en la avenida de Coria. Por lo tanto, de alguna forma, bueno, yo creo que la persona que pase a por un sitio sabiendo su historia... Fue Camposanto en un momento determinado. Claro, efectivamente. Y después está, bueno, toda la hacienda La Torrecilla, que fue un gran predio de huertas donde de alguna forma se explotó hasta que llegó el industrial José León, creo que se llamaba, que fue el que empezó ya a parcelar la zona y a construir el barrio León. Bueno, luego tiene mucha importancia porque fue un extramuro de Triana, casi la Vega de Guadalquivir. Claro, eso era las afueras totalmente. Y yo recuerdo también porque en aquel tiempo hacíamos unas primeras veladas en la radio. Estaba entonces yo trabajando en Radio Andalucía, del Correo de Andalucía, con José María Javier, en paz descanse, y con Eduardo Alonso, que era mi director. Y entonces hacíamos las primeras veladas y traíamos nosotros a todos los artistas que nosotros entrevistábamos, nos lo traíamos gratis totalmente ahí, y poníamos un tablao, no como ahora un escenario, un tablao. Y entonces la gente del barrio traían las croquetas, los filetes empanados, las tortillas, como se hacía antiguamente, como si fuera un patio. Y entonces allí no había ni bares, ni había nada, sino que estaba prácticamente la placita, ¿no? Y con ese sabor inigualable de esos naranjos, ¿no? Que tienen perfume casi del mismo patio, ¿no? De bandera. ¿Sabes, ¿no? Lo que yo descubrí? Bueno, que yo como sevillano admito que no lo sabía y que era una pena, el chalecito donde vivió, donde murió Rafael Lafón. El barrio León tiene el honor de haber albergado a un vecino ilustre, un gran poeta de la generación del 27 sevillana, y bueno, hay un azulejito en uno de los chalés, cerquita de la iglesia de la hermandad de San Gonzalo, que recuerda que allí murió Rafael Lafón. Bueno, pues es otro de los personajes que aparecen en mi libro y con el recuerdo de sus maravillosas poesías. Dicen que lo veían paseando por la plaza en alpargata y batín,
como si fuera un vecino más de la Claro. iglesia, del barrio, y que después se reunía y hacía veladas literarias en donde ahora está Mariscos Emilio. En, Sí, 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 en la lo que esquinita, era sí. el bar La Torrecilla. Bueno, pues allí había un bar hasta los años 80, creo yo, que se mantuvo abierto, donde se reunían bueno, pues literatos, artistas. Dicen que allí cantó hasta el Camarón, Loli Manuel, en fin, esa solera que tenía Triana, que desgraciadamente pues poco a poco va perdiendo y que es muy difícil encontrar. Todavía si se busca se encuentra lugares donde se reúnan los vecinos y donde se reúnan los amigos a charlar, a participar en determinadas conversaciones y principalmente después, bueno, el que sepa cantar, pues a cantar el flamenco que siempre ha habido en Triana. Y es curioso, José Javier, que cuando el escritor empieza a trabajar sobre un libro, le va apareciendo uno nuevo, es decir, porque Sí, ve cosas que antes no veía. Sin duda, sin Y duda. entonces yo creo que había que trabajar un poco sobre los personajes ignorados de Triana, como la Fauco. Aquí hay muchísima gente, pero de primera línea. Incluso aquí vino muchas veces Juan Sierra, muchas veces. Aquí vinieron poetas extraordinarios como Ramón Charlo, como Florencio Quintero. Bueno, gente extraordinaria que están perdidas Sí, en el olvido. Esa ha sido un poquito mi misión dentro de mis callejeos. Yo lo que he querido, guiándome por lo caprichosa que es Triana, guiándome un poco por lo que me iba encontrando según iba avanzando, sacar a relucir este tipo de personas entrañables que por desgracia el paso del tiempo ha ido dejando en el olvido. Y yo siempre digo que aquel al que no se recuerda es como si no hubiera existido, Carlos. Es una pena que Sí, Sevilla maltrate a sus hijos sí. y los olvide. La generación van pasando y bueno, hay personas que de alguna forma tienen un determinado mérito que es menester conservar. Y bueno, en la medida de mis posibilidades y dentro de lo humilde que es este trabajo, yo creo que cuando lo leáis veréis que hay un montón de gente que aparece en él y que de alguna forma, bueno, ahí quedan para la posteridad, Carlos. O sea, bien, cuando sale uno de Barrio León, ¿hacia dónde viene? Sí, yo me voy directamente a la plaza de San Gonzalo. A través del Barrio León me meto por una calle lateral, antes de salir a la plaza de San Martín de Porres, y cruzo la plaza. Es decir, yo soy un enamorado de las plazas de abasto, de los mercados. Y Yo no prefiero podíamos, también, sí. no podíamos dejar de mencionar la segunda plaza de Triana, la historia que tiene, cómo se quiso diferenciar al principio de la plaza del Altozano, de la plaza por autonomasia de Triana. Esos orígenes tan humildes que al fin y al cabo al principio era una especie de plaza libre donde ponían unos puestos los vendedores, hasta que ya se hizo la que está actualmente. Hablé con los vecinos, con los placeros. Tuve la suerte de incluso por la tarde un día ir y encontrarme uno de los puestos abiertos que vende pescado frito por las noches. La plaza de San Martín de Porres, al fin y al cabo. Y de allí pues cruzamos hacia San Jacinto. San Jacinto fue la salida o entrada natural del barrio proveniendo del Aljarafe, de Tomares, de San Juan de las Faraches, y con todo el peso que eso le imponía. Incluso llegó a tener una especie de aduana o fielato que se le llamaba, donde se pagaban los impuestos de entrada y salida en la época de la posguerra. Y una cosa que resalto mucho en mi libro eran los tranvías. Tú sabes que en la plaza San Martín de Porres hay un tranvía amarillo. Gracias, Gazán. Efectivamente, muchísimo. efectivamente, gracias al interés de nuestro amigo Gabriel Sánchez Gazán, que luchó porque se recordara allí. Recuerdo que estuvieron las cocheras de los tranvías, que se echaron abajo cuando construyeron la ronda de Triana, poco antes de la Expo. Todo eso queda recordado en mi libro y incluso he tenido la suerte de encontrar un relato de un vecino de Coria que a través de un instituto plasmó sobre el tranvía Coria-Sevilla, que pasaba por el Barrio León, por la avenida de Coria, por la plaza San Martín de Porres, por San Jacinto, llegaba hasta el Altozano, entraba por el puente Triana y tenía su parada en el Barranco. Y todo eso queda reflejado también en el libro. El recuerdo tan entrañable de los tranvías, claro. ¿Qué más te ha sorprendido de lo que has escrito? Porque uno siempre se sorprende, cree que lo lleva aprendido, lo sabe todo, y de pronto se llega uno y dice, y esto ha estado aquí tanto tiempo y yo no lo he visto o no lo he percibido. La Triana exterior, yo no tenía ni idea de la riqueza que tenía, ¿no? Sí, de la barriada del Tardón,
la dársena, toda la historia que trae la dársena vieja, de dónde venían los vecinos, que venían de la zona donde se hizo la corta de la Cartuja, que tuvieron que echar fuera porque iban a inundarla, etcétera, etcétera. Yo me ha entusiasmado mucho conocer los orígenes del barrio Voluntad, el cómo se fueron construyendo esas calles, los nombres que le fueron dando, quién era el dueño de esa zona, toda esa parafernalia de Triana que, bueno, era una gran desconocida para mí. Y otra cosa, y empalmo un poco con el itinerario, Carlos, es la historia de los gitanos en Triana. Es un mundo totalmente aparte, diferente. Eso también me ha llamado mucho la atención. La importancia y el peso que llegaron a tener, bueno, que de ahí quedó la cava de los gitanos, pero que hoy en día tú le preguntas a mi hijo, que tiene 20 años, y no tiene ni la más remota idea que hubo en Triana gitanos y que vivían allí, y que aquello era su barrio. No, eso me ha llamado también la atención. Otra cosa curiosa, los pajaritos son coetáneas con el Tardón, es decir, uno se hizo barriada de, sí, que son los años 50. De acción social en un lado y se hace en otro. Sin embargo, Triana ha estado siempre exenta del mundo de la delincuencia y de la droga. Sí, es decir, sí, lo ha totalmente separado, no ha permitido bajo ningún concepto de asentamiento, y lo mantienen en la máxima pureza. Eran barriadas obreras. Y disfrutables, pero siguen diciendo pequeñas, pero honradas. Sí, de trabajadores, bueno, en determinadas épocas eran humildes, después, porque el barrio León actualmente es una zona casi de lujo. Donde hoy en día comprarte un chalet allí pues no es barato, pero sus orígenes fueron muy humildes, ¿verdad? Y sin embargo nunca hubo problemática, nunca hubo problemática. Después, ¿qué pasa del barrio León? Porque estamos viniendo de la Triana exterior al centro. Sí, llegamos hasta la iglesia de San Jacinto. Ahí empalmamos con la primera parte, porque lo que me quedaba a mí por contar era todo lo que es la Triana del Sur, de la calle San Jacinto hacia Los Remedios. Y mi itinerario, una vez que llega a la iglesia de San Jacinto, coge hacia la derecha y nos metemos por Pajes del Corro hacia Santa Ana, que es otro de los grandes descubrimientos que yo he hecho en este libro. Carlos, la Puebla de Santa Ana, cómo se fue urbanizando esa zona, que es la zona más antigua, y de hecho mi libro descubre e intenta narrar todo lo posible de la Catedral de Triana, de la iglesia de Santa Ana. Tú dices, curiosamente, la Casa de las Columnas es la antigua escuela de Mariante, ¿no? Claro. De Sevilla, ¿no? De Triana, ¿no? Pero eso ya es la calle Betis, es decir, que es mi última parte. Detrás por detrás de Santa Ana. Sí, claro, porque la escuela de navegantes de los Mareantes, o la hermandad de los Mareantes, tenía su sede en la Casa de las Columnas, pero su entrada principal era por la calle Betis. Tenía una entrada trasera por la calle Pureza, que era la calle larga, que es por donde continúan mis callejeos. Mis callejeos llegan por Pajes del Corro y descubren el colegio, otro de los grandes hitos que hay que recordar siempre que se habla de esa zona, José María del Campo, el antiguo colegio Reina Victoria. Un colegio que te maravillas cuando lees sobre él, porque principalmente fue un adelantado en su tiempo. Carlos, el colegio Reina Victoria, que además vinieron los reyes a inaugurar en 1909, fue un gran acontecimiento para el barrio. Era un gran palacio. Pensar la envergadura que tiene ese colegio, imaginaos las casitas que en 1909 podía haber en la calle Pajes del Corro, que era el final, de alguna forma a principios de siglo era como el culo de Triana. Allí no había nada, era un foso relleno y medio urbanizado. Bueno, y allí fueron a poner un colegio de los más señeros, de los más innovadores de toda Europa. Explora por la parte donde están las hornacinas con los azulejos de artistas, toreros, ¿no? Claro. Por la calle Pajes del Corro te metes en la calle Evangelista y está... Ay, no me viene a la mente... ¿Y el portero? No, bueno, ahora ya me acordaré. Bueno, enfrente de donde está la sede de la Hermandad del Rocío de Triana. Sí. Que de alguna forma también hay que hablar mucho, largo y tendido, de la Hermandad del Rocío de Triana y de su sede nueva. Tuvo muchos años en la iglesia de San Jacinto, como otras hermandades, hasta que poco a poco fueron saliendo, según parece, por no llevarse bien con los dominicos, que son los dueños de la iglesia o los titulares de la iglesia,
Y bueno, pues los hermanos del Rocío se fueron a la calle Evangelista. Y otra de las... Cagancho. Cagancho. Ya me he acordado, Carlos. Cagancho, sí, Cagancho. Oye, pues... Uno de los gitanos toreros, porque los caganchos fueron principalmente famosos porque eran cantadores. Uno de ellos fue torero. Una de las placas que tú se pones ahí es realmente de la tertulia de Ricardo Miño, que es la que estamos ahora mismo, claro. Y que tenemos aquí a Ricardo, que Ricardo está ahora mismo fuera de plano, pero está aquí compartiendo con nosotros una entrevista. Claro. No podíamos dejar de pasar por la cava. Ricardo también es uno de los grandes personajes y yo, aparte de la amistad que tenemos, ya entra el cariño porque ya sobrepasamos un poco lo que es cuando uno está tanto tiempo una persona y no tiene roces y sabe llevarse bien y pues llega a querer a esa persona, ¿no? Y yo digo a él y a sus hijas, a su hijo y a su mujer, ¿no? A Pepa. Pero siempre me ha importado la vida de Ricardo, de él con 12 años me contaba siempre con un trajecito negro cuando los niños apenas tenían de vestir, una corbatita de esa chiquitita y una camisita esta casi ridícula, blanquita como un pincurito y su maletita para ir a tocar hasta don Antonio Mairena, es decir, que es un personaje hecho a sí mismo y de las escuelas más grandes que ha tenido, ¿no? Mira, yo descubrí gracias a él que tiene un libro publicado con sus memorias o su biografía, escrito por el amigo Ángel Vela, y yo quise que en mi Callejeo por Triana apareciera un par de párrafos suyos, sí. Claro, recordando su calle y su corral. Y como anécdota te diré que, bueno, los vecinos creo que están un poquito hartos de escucharlo tocar la guitarra cuando me imagino empezó, y fíjate tú dónde ha llegado. Por lo tanto, volvemos a lo que hemos empezado en la conversación, es decir, el libro está lleno de personas, de recuerdos de personas, de trianeros, evidentemente, que yo me he ido encontrando. Y bueno, además tenemos la ventaja de tener la placa puesta en donde estuvo su corral, que recuerda que allí es donde vivió y donde nació Ricardo Miño. Y supongo que disfrutaremos también de su presencia y de Pepa y de Pedrito Ricardo el día de tu presentación del libro, ¿no? Hombre, yo creo que sí, yo creo que... Ahora tiene un pupilo muy bueno que ha hecho una cosa extraordinaria, que es Manuel Machuca, ¿sí? Manuel Machuca es un cantador excelente, le ha conseguido una forma de interpretar importante, aparte de su originalidad que tiene, que pinta los cuadros al revés mientras canta, pero creo que ha conseguido los estudios de Ricardo Miño algo importante, son matices y demás. Se han escrito también de amigos tuyos también que han puesto letras a Machuca, ¿no? Claro, porque Antonio le hizo la parte de la habanera, ¿no? Antonio Casas, sí. Le hizo la letra de la habanera que sacaron en su último disco. Sí, y además maravillosa. Con la gracia que tiene Antonio y por supuesto recordando Triana. Es una de las cosas que yo he descubierto. Antes me preguntabas qué te había llamado la atención. Me he olvidado decirte, he descubierto el flamenco. Carlos, yo no tengo ningún antepasado relacionado con el flamenco, ni aficionado siquiera. Y bueno, yo me he criado en Heliópolis, así que mi contacto con este mundo ha sido actualmente. Con mi primera parte de Callejeos por Triana, descubrí los Soleares del Surraque. No podía por menos de dejar de mencionar a tantísimos cantadores. Me estoy acordando ahora del Arenero, por ejemplo, de Oliver, de Naranjito, que para mí ha sido todo un acontecimiento. Mira, yo he pasado horas y horas buscando en YouTube soleares antiguos para escucharlas. ¿Por qué? Pues porque no es fácil escucharlas, no es fácil encontrar hoy en día, como no sea para el turismo, que se prepare un bar en una esquina. Y eso es otra de las cosas que en mi libro siempre he querido resaltar, sobre todo más en la primera parte, y ahora al llegar a la Cava de los Gitanos, también el mundo del flamenco. Cuando hablo de los caganchos, refiriéndome al torero de la calle Evangelista, he descubierto también que al final de la calle Pureza había una especie de barecito o de tasca donde también cantaban los famosos cantadores gitanos de las fraguas o de las herrerías, que se reunían allí y que además, según pongo en mi libro, que he descubierto que casi no querían cobrar. Había algunos cantadores, Ricardo, tú me tienes que dar la razón, que bueno, tenían sus profesiones, como podía ser una herrería, que después cantaban para sus amigos, para su familia, y que les ofendían si le daban dinero, como me parece que puede ser Juan el Pelao, un cantador de aquella época. Pero sobre todo se reunían en un lugar entrañable que era la Fragua de los Vegas. Yo he descubierto otro sitio
yo no me acuerdo ahora mismo del nombre, que lo puedo buscar, Sí, búscalo, donde se... estamos... Sí, mira. La famosa calle Troya, en donde estaba la casa de Monipodio, desemboca en la calle Fortaleza, o sea, aquí está, mira, Juan el Pelao. Mira lo que pone un crítico que del Correo de Andalucía, Manuel Borges, sobre Juan el Pelao. El cante podía haber sido para él una buena salida a la miseria, como lo fue para algunos gitanos trianeros del 19, pero Juan el Pelao pertenecía a la casta de los raros. Siempre consideró que coger dinero de un caché por cantar era como si una mujer vendiera su cuerpo. De ahí que rechazara invitaciones para participar en fiestas de señores. Fíjate tú qué mundo. Qué propio, ¿no? ¿Sí? Él no lo necesitaba, él era un herrero, vivía de su trabajo y cuando se reunía a cantar con los amigos, en los bares, en las tascas, en las tabernas, y lo cantaba para agradar o para pasar el rato. Todo eso prácticamente ha desaparecido. Y bueno, de alguna forma he querido que quede aquí constancia de ese mundo que estamos hablando de final del 19 principio del 20. ¿Qué más queda por ver en ese libro? Bueno, cuando llegamos al final, sí, ¿tú qué cierras? Yo termino, bueno, de toda la zona de Santana me voy pues donde tenía que irme, a la calle Betis, a la calle orilla del río, donde terminan mis callejeos al final, pero me he encontrado un montón de historias. Por ejemplo, los 3 puertos que tuvo Triana. El puerto de Camaroneros, que era el puerto de pescadores. Después el puerto de las Mulas, que era el puerto de carga y descarga de las flotas, que como en la orilla del Arenal no cabían, porque tú sabes no había calado. Claro, y no solamente no había calado, sino era orilla, que además, orilla. había que fondear. Playa, sí. Pues pasaban al otro lado, el puerto de las Mulas, se le llamaba de las Mulas porque allí iban reatas de mulas a cargar y descargar. Y después, una vez que ya pasamos la plaza de Cuba, estaba el puerto de las Muelas, que era el astillero de aquella época. Un astillero que además llegó hasta la Junta del Puerto a los años 60. Curiosamente estaba frente por frente a lo que son las atarazanas, que eran las antiguas carpinterías de Rivera que tenía... Entonces mi ruta va por la calle Betis. Tenemos que hablar de los molinos de la pólvora, otra de las cosas que he descubierto que me ha apasionado. Donde está ahora mismo, el Abades Triana y Río Grande. Justo ahí, en esa esquina donde está la casa de Monipodio, parece ser que hubo uno de los molinos de pólvora más antiguos y más grande que tuvo Triana. Bueno, pues tú sabes que explotó, es otra de las cosas que he descubierto, explotó, estoy hablando del siglo XVI, y destruyó prácticamente toda la zona. Después ya hubo una prohibición para que no se volvieran a levantar molinos de pólvora. Era la pólvora que de alguna forma utilizaban los galeones de guerra de la Armada Española para defender la ruta hacia las Américas y se abastecían en Triana. Imagínate tú las de barriles de pólvora que tendrían que salir. Imagínate tú lo inestable que es la pólvora. Sí, lo metían dentro de los cañones. Un chispazo porque un burro chocara los cascos contra un adoquín mismo podía hacer que volara, y de hecho ocurrió. Todo eso lo recuerdo. Tengo que mencionar al famoso, o al para mí entrañable Manuel Macías, un trianero, historiador y escritor, que tiene publicado un libro que se llama El caserío de Triana, que donde yo me he apoyado en muchísimas ocasiones para aprender sobre las calles de Triana, y es el que tiene un libro que se llama Los molinos de la pólvora de Triana, donde recuerdo todo eso. Y por último ya, no tengo más remedio que acabar en el convento de los Remedios. Al final dice la Soleano, en la entrada de 4 puntalitos que tiene Triana. Y al final de Santa Ana, Los Remedios, el cachorro de los Remedios. Pues así es. Contando toda la historia de ese convento de los carmelitas descalzos que fue amortizado por el gobierno de Mendizábal y que de alguna forma cayó en manos privadas y que actualmente es el Museo de Carruaje de Sevilla. Y de alguna forma tengo que terminar contando la historia de los Remedios. La barriada empezó como barriada de Triana en los años 50 y 60, cuando la gran expansión, pero que nunca fue ocupada por trianeros, fue ocupada por sevillanos del otro lado del río, por sevillanos pudientes, comerciantes, banqueros, industriales, que abandonaban sus casas antiguas, muchas casas, palacios, llenas de años y de incomodidades, y se venían a la Plaza de Cuba a grandes pisos de 200 metros cuadrados. magnífico,
Entonces ese fue el origen del barrio, que ya hoy en día sí se puede considerar un barrio dentro del terreno de Triana, pero bueno, de alguna forma barrio al fin y al cabo. Pero sus orígenes, sin duda, fue una barriada más de Triana. Habla de tu editorial y habla de los que hacen el esfuerzo también. Tú haces el literario y el intelectual, sí. Y haces el esfuerzo económico. Sí, mira, en este momento te tengo que decir una cosa que lo digo siempre. A mí me cuesta más trabajo publicar un libro que escribirlo. Desgraciadamente es así. Lo que pasa es que, bueno, últimamente he tenido la suerte de encontrar a José María Toro, el editor de Guadalturia, que desde el primer momento me está apoyando en esta aventura que es Callejeos por Sevilla. Este va a ser, si Dios quiere, el 4º volumen que me publiquen, con mucho esfuerzo, porque es verdad que hoy en día pues, vender un libro en una librería es muy difícil. Bueno, pues la sociedad está estructurada de tal forma que ya pues leer cuesta trabajo, pero se entusiasmó con el plan, se entusiasmó con el proyecto de ir escribiendo barrio a barrio un callejeo. Y bueno, pues también he contado con su ayuda para este. José María Toro. Y la editorial Guadalturia. Guadalturia, que si Dios quiere, a mediados de enero, pues sacaremos a la calle este 2º volumen. Y insisto que buscaremos también un lugar para la presentación, de cara a que puedan venir también amigos y puedan venir también lectores, asiduos tuyos. Estamos trabajando viendo un sitio adecuado para darle la categoría que yo quiero darle a este momento. Humildemente ofrezco a Triana 2 volúmenes que juntos creo que el que quiera saber un poquito del barrio puede encontrar lo que necesita y que lo que yo pretendo es que se coja y se vaya uno a la calle y que dando paseos por Triana vaya enterándose de dónde estamos y lo que tenemos. Y habrá que buscar alguna pincelada de arte también en ese libro, ¿no? Porque como vas a Triana siempre entre papeles, ¿no? Tendrá que tener ahí algo de... Sí, Triana, hijos, ¿no? Triana, hombre, creo que acoge siempre muy bien todo lo que se haga sobre ella. Mirá, yo tuve la osadía de escribir de Triana sin ser trianero. Y si yo puedo presumir de algo, de los amigos que he hecho en Triana. De verdad, Carlos. Cuando pase el tiempo y ya se olvide este libro, yo seguiré viniendo a la Alborea a tomarme una manzanilla con mis amigos de Triana. Esa es la sacristía de Triana. Sí, es donde se reúne. Esos son los herederos de la tertulia El Ancla. Sí, sí. En el primer libro, recuerdo aquel pequeño antro que cuando yo llegué dije, Dios mío, pero si aquí no cabe nadie, si es un barecito pequeñísimo. Pues cada loseta, como dice mi amigo Ángel Vela, tiene una historia. Y eso es lo que yo ahora pretendo, que bueno, pase el tiempo y yo seguir formando parte un poquito de ese ambiente tan cariñoso. El trianero, cuando descubre que alguien se preocupa por su barrio, se vuelca. Mira, en la presentación de la primera parte, que se hizo en la Peña Trianera, si por algo sufrí fue porque no cabía la gente en el local que los socios me ofrecieron y que yo agradezco eternamente, porque vino mucha gente del barrio. El trianero se vuelca porque quiere mucho a su barrio. Es una de las diferencias que yo he encontrado con otros callejeos que he hecho fuera de Triana. Se vuelca. En el momento que descubre que se está haciendo algo, bueno, pues más o menos interesante, y por eso yo espero que cuando se presente esta segunda parte, pues el barrio esté aquí y vengan a compartir este ratito. Estamos buscando 2 presentadores de categoría. Te puedo decir que uno de ellos va a ser José María Rubio. ¿Lo realizamos el otro día aquí? Bueno, pues es él que ha escrito el prólogo de Callejeos por Triana, segunda parte. Es un prólogo en su estilo poético. Sí. Se entusiasmó con la idea y me prometió que estaría en la presentación de mi segunda parte. Alguien más intentaremos traer para que sea agradable ese acto. Estuvimos con José María el otro día aquí, bueno, compartiendo. Hablamos de la medicina, claro, de su vida. No hablamos de hermandades, porque yo quería una entrevista con José María. De su persona. Sí, mucho más humana. Además, no llegó con mucha ganas y al final estuvimos 1 hora y media hablando. Anda, es un hombre que, bueno, le cuesta. Yo también me he entrevistado con él varias veces. Como el motor de un tractor, que una vez que coge ya el ritmo ya no se para. Mira, el colofón que tiene mi libro es de él. Y sencillamente dice esto. Dicen que no tiene nombre el corazón. Es mentira. Porque se llama Triana, el corazón de Sevilla. Eso es del final de su pregón. De su pregón de 1991. Sí. Pero es que esto resume todo lo que yo he sentido cuando he callejeado por Triana.
Él lo decía muy bien, ¿no? Porque decía, dicen que no tiene nombre el corazón. Es mentira. Y es mentira, porque se llama Triana el corazón de Sevilla, ¿no? Perfecto. O sea, él hace un espacio en la lectura, porque es un hombre, curiosamente, de Alcalá de Guadaira. No es originario de Triana. Que nos viene de la Virgen del Águila, ¿no? Vive en la calle Betty. Y bueno, pues ahora mismo es un personaje que está perennemente en la iglesia de la Señal Santana. Además ha estado interviniendo en lo que ha sido los 700 años de... Sí, ha llevado el peso. Sí, el peso. Ha llevado el peso. Y muy preparado. he tenido la suerte de contar con él. Y por eso creo que el día de la presentación podemos pasar un rato muy agradable. Me gusta mucho porque el pregón suyo, ¿no? Empezamos los dos, ¿no? Porque no se acordaba. Y digo, Gloria, empezaba. Todo está consumado. Y a partir de ahí empezaba a abrir un poco, ya está todo hecho, ya murió Dios y ahora está consumado todo. Ahora empecemos de nuevo la vida, ¿no? Sí. Pues deseamos también larga vida, alargando la frase. José Javier Ruiz, excelente pediatra, médico, comendador de Sevilla, muchísimas cosas, escritor, poeta, investigador, sobre todo por traernos estas primicias. Segundo, por que vamos a estar contigo apoyándote en la presentación del mismo y darte las gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Carlos. La verdad que es una suerte tenerte y que te preocupes por este tipo de cosas que de alguna forma es necesario poder anunciar. El esfuerzo que yo he traído para poder presentar o para poder ofrecer este libro, pues bueno, sería una pena que después no se supiera que existe. Y bueno, ahora es lo que se pretende, conseguir que las personas que tengan interés, aunque sean poquitas, sepan que existe este libro y bueno, se hagan con uno de ellos. Pues gracias, Ricardo Villo, y gracias, José Javier Ruiz, por estar con nosotros y que nos vemos. Si Dios quiere, pronto. Un abrazo.